La leyenda del Cerro de las Borrachas, por su servidor, Víctor Hugo Gómez Barrios. A principios del siglo XX, el petróleo recientemente descubierto en México despertó en muchos, principalmente extranjeros, la codicia, la ambición desmedida, turbando la mente de algunos por obtener lo que conocemos como el preciado oro negro. Esto sí, a cualquier precio. De tal manera que, con permisos previamente otorgados por el gobierno federal de ese entonces, pues don Porfirio Díaz le dio cabida a varias compañías de origen extranjero. Algunos de estos predios o lotes donde cayeron localizados algunos pozos, eran tierras vírgenes. No había intervenido para eso la mano del hombre. Se consideraban precisamente así, vírgenes. La vida apacible de aquellos sitios pronto sufriría los estragos de esa fatal intromisión. La presente narración corresponde al hombre de confianza de quien por esos tiempos de principios del siglo perforaba las tierras del predio conocido como Juan Felipe. Era el pozo con numeral 101. El ingeniero de origen irlandés de nombre Brett Adams, radicado en Estados Unidos de Norteamérica, había llegado a México tras la propuesta de ganar mucho dinero en lo que se esperaba fueran ricos yacimientos. Con su nulo español y completamente ajeno a ese nuevo medio de vida, se veía forzado a conseguir a un personaje de confianza. Este perforador, completamente extraño en una región considerada como selvática y en ciertos aspectos hasta inhóspita, carente de lo más indispensable para vivir, sin otro fin que el de encontrar petróleo. Él anteponía su espíritu indomable y desafiante de aquel que osaba contra la naturaleza, empezando a sentir el apremio de muchas cosas, sobre todo alguien para efectuar la labor como traductor y de igual forma incorporarlo al trabajo en la perforación. Y lo encontró. Su nombre, José Anastasio Lira Leighton. Nacido en Tampache, Raya Obscura, municipio de Tamiahua, Veracruz. Hombre de aspecto rudo, aunque de buenos modales y conocedor del idioma inglés. Esta es su historia. En medio de la selva, esa espesa selva, se había instalado un faro de perforación construido en madera, resistente a la humedad y los cambios bruscos de temperatura, lo mismo que al inclemente calor y los trabajos propios de la perforación. Se había trazado un cuadro de determinadas dimensiones e instalado una serie de máquinas para efectuar dichos trabajos. El sistema utilizado, llamábanle de pulseta, consistía en un paletón de lados filosos, parecido a una cuchara, un cucharón, hechos de especial acero, que era elevado y dejado caer bruscamente para ir horadando el que se convertiría en pozo petrolero. Por necesidad de servicio se contrató a hombres que soportaran las extenuantes jornadas laborales de más de 12 horas, con un salario que a los lugareños parecía justos por aquel momento y en aquel tiempo. Alrededor del sitio, originales, es decir, habitantes de esos lugares, ofrecían comida consistente en los llamados tacos de tortilla, rellenos de frijoles, de flor de izote, de los llamados pichocos, de palmito, etc. Algunos guisados de carne de animales propios de los alrededores, casados con sistemas muy rudimentarios que dejaban ver el atraso de los mismos en cuanto a los sistemas empleados. Animales como el tejón, la tuza, el conejo, el totol, la gallina, el jabalí, el armadillo y a veces el borrego y el chivo eran preparados como verdaderos platillos apetecibles para aquellos rudos comensales. Todo el panorama
cambió con la llegada de estos convertidos en intrusos para esos pacíficos pueblos o rancherías. Aquello que alguna vez fue paz y tranquilidad se convirtió en una desesperante lucha con el ruido y la destrucción de la naturaleza. El patrón Brett, hombre con carrera profesional de ingeniería, de tez blanca, barba poblada, músculos palpables, cuerpo y bigote abundante, trabajó para la compañía que perforó el pozo Juan Felipe 101 en referencia, además de desempeñar responsablemente su trabajo, pues como todo hombre, gustaba, entre otras muchas cosas, de las bebidas embriagantes, dadas las condiciones de aquel clima imperante en la región, de altas temperaturas durante casi todo el año, las tantas plagas existentes en ese sitio, como los mosquitos, los jejenes, los tábanos, etc. Por lo que un día, Brett, el ingeniero, preguntó a lo que él conocía en otros países como cerveza, beer, en su idioma. Por lo que, de inmediato, aquel hombre de su confianza le contestó: ¿dónde existe beer? ¿Dónde haber beer? No, patrón, aquí ni la conocen, solo hay pulque y aguardiente. Aguardiente de caña. ¿Dónde, Pepe? Refiriéndose al hombre de confianza, Pepe Tacho. Volvió a preguntar: ¿en dónde? Allá abajo, terminó diciendo, señalando la dirección donde existía una cantinucha de mala muerte atendida por mujeres. Pues vamos a probar esas bebidas, fueron sus palabras. Sí, señor, lo llevo, ya sirve que conozca a la mestiza. Con suerte y caiga, fue mi comentario. Al terminar la jornada, nos enfilamos hacia el sitio señalado y le comenté al patrón Brett: patrón, esta mujer le dicen la mestiza, está re chula. No hay hombre que no se enamore de ella, aunque es muy rejega, A todos les da el saludo, pero hasta ahí. No más nada, agregué en mis explicaciones. ¿Y cómo se llama Pepe? María de Lourdes y Barguengoite Antonio, y le dicen la mestiza. Es de San Marcos, cerca de donde yo soy. Esa gente es blanca en su mayoría y no se mezclan con nadie de los originarios de por acá, patrón. Es hija de un hacendado del lugar que llegó hace muchos años a San Marcos y se metió con la muchacha de la servidumbre. De ahí nació esta dama tan bonita. Salió blanca de piel como su padre y heredó el cuerpo de su madre, puras curvas y abultadita de pechuga. Ya ando por conocerla, Pepe. Pues ya llegamos, patrón. El patrón se imaginaba un salón. ¿Se acuerdan ustedes las películas del oeste en los Estados Unidos? Como en el otro país o como allá, en el otro lado. Se admiró del lugar, que apenas se sostenía de pie por los horcones y el otate que servía de paredes a la piquera. Aquí es, patrón, pásele. Adentro, gente lugareña, ya avanzados en los estragos del alcohol. Pepe, pide tú de lo que dices que hay. Una cerveza, por favor. A lo mejor ya tienen. Ya le dije, patrón, que ni la conoce. Bueno, pues entonces, de lo que haya, terminó ordenando el profesionista. Me das un topo del mejor aguardiente que tengas. El que más eche burbujas. ¿Y este güerito quién es, Pepe Tacho? Preguntó admirada la mestiza. Él es mi patrón, el ingeniero Brett Adams, encargado del pozo, recibió como respuesta. ¿Te gusta? Preguntó de nuevo. No está mal, me cuadra el güerito. Dile que la pruebe, refiriéndose a la bebida. Ingeniero, échese un trago. El patrón
acercó aquel vaso de barro y dio un sorbo al contenido, carraspeando al momento en repetidas ocasiones. ¡Órale, güerito! Sin hacerle gestos, vociferó la dama. ¿Cómo dices que se llama? Aguardiente, recibió como respuesta. Llévesela tranquilo porque pega duro, advirtió Pepe. Cuando aquel hombre terminó su vaso, denotaba ya los males de una borrachera. ¿Qué le ponen a la bebida? Parece agua, pero está fuerte. La voz del ingeniero sonaba como arrastrando la lengua. Es puro refino, le aclaré. Al otro día, los comentarios obligados y el cambio de impresiones. Pepe, ¿cómo fue que llegamos al campamento? Se atrevió a preguntar el ingeniero Brett. Lo trajimos en una mula, pero no se preocupe, no hubo ningún desfiguro. Anticipé, tratando de aminorar lo ocurrido. Preso de aquella resaca, el ingeniero preguntó por la mestiza. Oye, Pepe, ¿y qué dijo la María? Pues usted se le declaró bien enamorado, que se le iba a llevar al otro lado, que le iba a traer regalos, ahora que ya va para allá, que no había visto mujer tan hermosa y que si quería casarse con usted, patrón. Todo eso dije, todo eso, patrón. Pues no me acuerdo de nada, aunque hay mucho cierto en eso. Se lo diré en mi santo juicio, agregó medio apenado. Al rato vamos a pedir disculpas y a decirle lo mucho que me gusta esta mujer. Se atrevió a decir y empezó a toser y a toser una y otra vez. Se rió a carcajadas y volvió a toser de nuevo. Por la tarde, ahí estaban, pero esta vez los atendió la chona. María Concepción Hernández Pérez, mujer de grandes senos y sentaderas, con rasgos indígenas y facciones grotescas. Su carácter atropellado y respetuoso, quien con voz de mando se dirigió a Pepe para preguntar: ¿este es el güerito de ayer? Con razón la mestiza se fue de jetas. Estuvo bien alborotada toda la tarde y noche. Cusca la hembra, como que se le trepó la calentura. Le cayó bien el gringo. ¿Pero qué les traigo? Terminó por preguntar, moviendo su gran trasero en señal de coqueteo. A mí me traes un pulque y al patrón, pues medio topo de la buena. La chona regresó con el pedido y lo puso en la pequeña mesa de aquel maloliente lugar. Pepe, pregunta por María. ¿Dónde está? Inquirió el ingeniero. Sí, patrón, al momento. Oye, chona, ¿y dónde anda? ¿Dónde está la mestiza? Se apuró en preguntar. Se fue a bañar al manantial. Ahorita viene, hombre, no tarda. Casi al terminar la pregunta, apareció en el umbral de la puerta aquella hermosa figura radiante de belleza, con el cabello hasta la cintura, al igual que una cascada negra azabache, que resaltaba de por sí su natural atractivo. Una falda entallada donde se advertían sus bien torneadas extremidades. Hubo un extraño silencio en el local, para ser interrumpido por la voz sorprendida del señor Brett, cuya mirada estaba clavada en la abertura de la blusa de la mestiza, observando esos dos grandes senos. ¡María!, exclamó. ¡Qué hermosa se ve! ¡Qué linda! Créame, por favor, que está usted preciosa. Fue cierto todo lo que le dije ayer. Estoy prendado de su persona y afortunado de estar aquí en este lugar admirándola. Así siguieron las frases, los elogios, las palabras, las promesas de aquel hombre que quedó completamente enamorado de aquella, la mestiza. Las visitas a aquel sitio se hicieron más frecuentes y la relación nacida de aquella pareja parecía llegar a su clímax.
Una de esas noches, la mestiza confesó a la chona su gran amor por el patrón, haciendo sentir a la misma ciertos celos absurdos y la posibilidad de que fuera la separación de la mujer que compartía y compartió por muchos años aquella cantina y su negocio de la venta de alcohol. Su cabeza y su pensamiento no daban crédito a lo que la realidad le dictaba. Así que logró decir: mira, María, ponte a pensar, hombre. Este gringo debe estar casado y con hartos hijos allá en la tierra. Allá en su tierra. Tú serás una más de las mujeres que tiene y al rato te va a dar una patada por el trasero y te va a olvidar. Sus palabras denotaban mucho de aquellos celos retenidos. Brett me ha dicho que su amor es muy sincero, que solo a mí me quiere y me pidió casorio. Y yo creo que es mi gran oportunidad de salir de este ambiente, donde todos te ven como objeto de placer. Brett es diferente, es un caballero. Nunca me ha dicho nada pecaminoso, ni me ha insinuado algo malo. Lo quiero y no lo voy a dejar por nada del mundo. ¿Tú crees que te quiere para esposa? Lo único que quiere es llevarte al catre, mujer, y mancillarte. No seas tonta, hazme caso. Ya no eres una niña, ni muchacha. Pero en fin, usa ya tú. Solo te va a empanzonar, vas a ver, y te va a dejar. Pero ahí te lo haiga, ahí te lo haiga. Fueron sus amenazantes palabras, que más que ayuda y consuelo, parecían una sentencia. Pues le voy a dar el sí. No seré ni la primera ni la última que le cuajen un chilpayate, contestó con algo de seguridad y resignación. El ingeniero Brett había salido rumbo a California, Estados Unidos de Norteamérica, por razones propias del trabajo. El tiempo parecía haberse detenido para ambos, y los días aumentaban el deseo de volverse a ver. Para María de Lourdes, la gran mestiza, era un gran castigo su ausencia. Parecía ida, fuera de la realidad, cegada por el sentimiento sublime del amor. Un viernes por la tarde del mes de abril, el campamento y los trabajos de perforación de nuevo volvieron a escucharse con su peculiar sonido, interrumpiendo la paz y el sosiego de aquella espesa selva muy cercana a un imponente macizo rocoso cuyo desfiladero imponía cierto respeto. Aquel cerro, testigo del amor de dos seres flechados por ese gran sentimiento que llega y se apodera de los corazones. El amor. Pepe, ve de inmediato a ver a María y le dices que se ponga este vestido que le traje y que me espere. Tengo enormes ganas de verla y estar con ella. Yo le llevaré otros obsequios que he traído especialmente para ella y un recuerdo para su amiga la chona. Anda, apresúrate. Voy como de rayo, patrón, alcanzó a decir, abotonándose la camisa y limpiándose el sudor. Esa tarde la mestiza lucía aquella hermosa prenda que el ingeniero le había regalado. Ni la menor duda que aquella mujer vivía plenamente enamorada de su benefactor. Bellísima. Al momento de estar frente a ella, se quedó atónito, deslumbrado, fuera de sí, admirando a quien según sus planes sería su prometida. Respiró profundamente y con voz entrecortada por la emoción alcanzó a decir: ¡qué bonita, María! ¿Puedo abrazarte? Ella asintió con la cabeza. Los dos se fundieron en un abrazo lleno de amor, de puro sentimiento. Buscó la boca de María y selló con un beso su promesa de casarse. ¿Cuánto tiempo duró aquella caricia? No lo sé, no lo aseguro,
Solo sé que fue interrumpida por la voz de la chona, que malhumorada preguntó: «¡Hey! ¿Que no piensas trabajar o vamos a vivir de aire? ¡Órale! Que los clientes ya te esperan». Brett terminó de entregar los regalos e incluso dio uno más a la desesperada chona, que celosa miraba por una rendija la apasionante escena. Todo había cambiado para la mestiza, que no dejaba de sonreír con todos, invitándoles su más hermosa sonrisa, y entregada a aquel sueño que pedía de corazón, se hiciera una realidad. Una vez que todos los inquilinos se fueron, solo quedaron los enamorados viéndose y admirando los regalos. No dejaban de abrazarse y darse muestras de amor y de cariño. «Güerito, ¿y esto qué es?» «Sería mejor que me llamaras Brett. Eso es un liguero y se pone en las piernas para sostener esas medias», explicó pacientemente el ingeniero. ¿Y esto?», señalando una funda que contenía una filosa daga o puñal. «Pues eso es para tu seguridad. No todos los que vienen son respetuosos, me he fijado, y se quieren pasar de listos. Esto se pone debajo del vestido y sujetado al liguero. Nadie sabrá que ahí lo llevas. Pero María, anda, pruébate los demás vestidos», dijo el ingeniero Brett a la feliz muchacha. «Voy con gusto», recibió como respuesta. ¿Cuál sería su sorpresa al verla momentos después con algo clásico de la moda del vecino país del norte, los Estados Unidos? Una excepcional belleza, la de aquella mujer. ¡Qué hermosas luces, María de Lourdes! «Gracias, ingeniero Brett. Perdón, Brett. Lo que no sé es qué son estas. Te dije que son medias. Póntelas y sujétalas con el liguero. Por supuesto, estas van en las piernas, no te olvides». «Oye, Brett, si se me dificulta, ¿me ayudas?», preguntó encantada la muchacha. Pues sí, claro, pero trata de hacerlo sola». La voz del patrón sonaba nerviosa y no era para menos. Aquellas piernas muy bien torneadas despertaban en el ingeniero pasiones ocultas en su interior, y no dejaba en pensar tener aquel cuerpo tan hermoso, femenino, entre sus brazos. «¿Así está bien?», preguntó la mestiza. El ingeniero Brett no daba crédito a lo que sus ojos contemplaban, algo que por primera vez en mucho tiempo no veía: el cuerpo semidesnudo de una hermosa mujer. En eso estaba cuando escuchó sorprendido: «Brett, soy muy feliz contigo. Me siento muy agradecida por tantos regalos recibidos», dijo la mestiza. «Te los mereces. Además, quiero que seas mi esposa y me des muchos hijos, formar un hogar y ser felices para siempre. Te quiero mucho, Brett. Seré tuya para siempre». Hubo un gran silencio y solo la respiración de ambos rompía el silencio. La mestiza preguntó: «¿Este paquete es para mí también?». «No, María, ese es para tu amiga la chona. Son telas y peinetas y un sombrero. Ojalá le gusten. También se los merece. En medio de este paraje solitario y viviendo de esta manera, necesita algo para recobrar tanto sacrificio y malpasadas. Esta vida es muy difícil para ambas, pero va a terminar muy pronto». Fueron sus palabras, como si hubieran servido de presagio a lo que estaba reservado para aquellas 3 personas. Muy cerca del sitio, la chona no simulaba el gran coraje que sentía por aquella circunstancia de la cual no tenía idea cómo cambiarla. Con la muina y rencor presentes en su mente, su actuar se confesaba por una fatal decisión.
Cierta tarde de finales de abril, cuando el sol baña con sus rayos la fronda de los árboles, los pájaros dejaban escuchar sus trinos, clamando por la belleza, el clima, la vida misma. Al despertar primaveral, sucedió algo que jamás imaginé en estos lares apartados de toda población. Solo los naturales de Buenavista en ocasiones dejaban sentir su presencia, o allá a lo lejos 1000 jaguales con sus originarios parecían adivinar lo que iba a suceder, un mal vaticinio, la presencia del mal en la cumbre del cerro. Aquellos pobladores corrían la voz de extrañas luces salidas de algún sitio de esa montaña, y con sus creencias y prácticas rituales llevaban a cabo sesiones de constantes rezos en las faldas de aquel desfiladero. Nunca supe, en verdad, de qué se trataba aquello que aseguraban. No era real o no era natural. Al norte de ese sitio empezaban a asentarse otras compañías que, al igual que la nuestra, iba perforando yacimientos petrolíferos. Le decían Cerro Azul. Por las noches, cuando el silencio lo permitía, se escuchaban ruidos no propios de la naturaleza, sino más bien producidos por el hombre. Como era ya una costumbre, el patrón se emperifollaba para llegar a la tarde visitar a su amada en aquel sitio que a lo lejos, y lejos de ser de vicio y perdición, se había convertido en un nido de amor. Enfundado en un traje de tela muy suave al tacto, a pesar del clima, una camisa blanca como la espuma del mar y un moño atado al cuello, completaba su atractivo una esencia que, adicionada con un perfume de fragancias a madera, lo distinguía al pasar junto a él, listo para entregarse a sus sentimientos y esperar la respuesta a la propuesta matrimonial de parte de aquella fémina que le había robado el corazón. El momento llegó. Al penetrar el umbral de la piquera y recordar el no muy agradable olor a distintas combinaciones con el alcohol, su mirada penetraba los oscuros rincones buscando la figura de su encantadora dama, pero para su sorpresa se extrañó de ser recibido por la chona. Con cierto dejo de coquetería: «Buen día, chona, ¿cómo está? ¿No me has dicho si te gustó el regalo que dejé para ti con María?», preguntó el enamorado. «Sí, ingeniero, nomás vea, yo me hice esta falda y esta blusa con la tela que me trajo», recibió como respuesta, mientras se paseaba frente al patrón con pasos y un estilo muy llamativo y provocativo. «Te quedó y se te ve muy bien, chona. Eres buena costurera». Dentro de su comentario llevaba más que palabras, un cumplido que la chona no pasó desapercibido. «Déjeme invitarle algo por cuenta de la casa, ingeniero», externó aquella que llevaba consigo algo ya planeado. Regresó con un vaso lleno de aguardiente y lo ofreció muy junto al hombre, que ya adivinaba las oscuras intenciones de la resbalosa. Así que cortó por lo sano el comentario: «Vengo a ver a María. ¿Dónde está? Quiero hablar de algo muy importante con ella». «Me urge verla», fue su comentario. Con toda tranquilidad, la chona se sentó muy junto a Brett y casi al oído susurró melosa: «No tarda. Fue a hacer ciertos menesteres a Cerro Azul, pero no tardará en llegar. Tómele un poco, ingeniero, para que cuando llegue las palabras le salgan del corazón para su palomita. ¿Qué le parece?».
Ya sé que se piensan matrimoniar y me cuadra por los dos. Salud por ese gran acontecimiento. Los tragos se fueron sucediendo más rápido y en los siguientes comentarios entre ambos respecto al casorio, hasta que el ingeniero hizo un alto para decir: ya, por favor, no más. La voy a esperar, pues siento la cabeza que me da muchas vueltas. Puede recostarse si quiere. Allá atrás hay un catre. Tan pronto llegue, yo le hablo, ingeniero. Todo estaba resultando según había planeado esa mal compañera, y condujo a la pequeña habitación al perforador. Una vez en el catre, quitó sus botas y empezó a desvestirlo, pese a los movimientos y forcejeos y negativas de Brett, que semidormido por el alcohol, casi forcejeaba con la chona. Espera, chona, no me desnudes, déjame así. Yo me siento incómodo con tu actitud. Va a llegar María y nos va a encontrar así, y eso no está bien. No es mi gusto, chona. Dicho esto, la chona también comenzó a desnudarse y puso las manos del ingeniero en su ya desnudo cuerpo. Y merced a lo ingerido y a los bajos instintos despertados por la mujerzuela, Brett empezó a besar aquel cuerpo deseoso de caricias y de la febril complacencia carnal. Cuando todo parecía ir a favor de la desquiciada chona, se abrió la puerta y la escena hablaba por sí sola. Nadie iba a creerle al hombre, mucho menos la ofendida iba a escuchar los motivos y razones de aquel encuentro. Solo la ira y el desengaño cegaron la conciencia y la ofuscada razón de aquella que había puesto todas sus esperanzas en el primer hombre del cual brotó el más puro sentimiento. Así que, sin pronunciar palabra alguna, temblorosa de rabia incontenible y ciega de coraje, buscó entre sus medias aquel puñal que el mismo Brett le había dado hacía apenas unos días, y sin pensarlo, lo hundió una y otra vez en la espalda de su hombre. Y después de haber recibido un empellón por parte de la chona, aquella mujer, enmuinada, tiraba a diestra y siniestra los intentos de clavar la filosa daga en el cuerpo de su oponente sin conseguirlo. De tal manera que, furiosa como estaba, comenzó a perseguir a la mujer que destrozó sus sueños. La carrera por la vida comenzó con grandes gritos de amenazas de muerte por parte de la mestiza, que de cerca contenía el aliento para retomarlo y continuar su alocada carrera. Cuesta arriba era mucho más complicado continuar con esa persecución, pero el odio y el coraje por una parte y el miedo y la desesperación por la otra alargaban los instantes de aquella escena sangrienta. Subieron la empinada cuesta. La chona al frente había tomado ese rumbo inconscientemente o no, o tal vez para guardar una mínima oportunidad de sobrevivir a la ira de aquella que se sentía mancillada en su orgullo y en sus sentimientos. Con los vestidos rasgados por las tantas espinas del camino y las varedas colgando los hilachos producidos por este hecho, iban dejando huellas visibles de su andar desenfrenado. El puñal apretado en la mano de la mestiza dejaba entrever la presencia de sangre en su filoso metal y empuñadura. No había tregua en esa decidida persecución. Jadeantes ambas dejaban atrás un pasado de múltiples recuerdos, de vivas añoranzas entre aquellos parajes tan llenos de vida, convertidos en un paredón de sacrificio donde la muerte rondaba a cada segundo.
A medida que avanzaban, se podían escuchar los sonidos propios de una respiración súper agitada, que estaba a punto de finalizar al llegar a la parte más encumbrada del cerro. Allí, presa de pánico y con actitud desesperada, la chona midió las posibles consecuencias de su fatal huida y solo pensó en lo último que cruzó por su cabeza: correr hacia su agresora y tal vez sí sentir el acero en su cuerpo. Tomando esa desesperada y última acción, corrió y abrazó a su contrincante, sintiendo a la vez un dolor extremoso en su espalda, resultado de la puñalada recibida. Pero ya era tarde. El paso y el peso de ambos cuerpos se enfiló al vacío para sellar aquella historia arrancada del dolor y la tragedia. Un grito estruendoso de dos agonizantes gargantas rompió el silencio de aquella altura del mencionado cerro. Un grito aterrador que se escuchó, según testigos, por los pobladores de Buenavista, asentados en la parte trasera de aquel cerro. Gritos de dolor y angustia que se perpetuaron por mucho tiempo y dieron vida a esta historia que a poco se convirtió en leyenda. Aquel desfiladero cobraba dos vidas y se perpetuaba esta leyenda, transmitida o contada de generación en generación. Quien esto escribe, y abajo especialmente, hizo un juramento. Lo dedicaba a aquella mujer a quien amó con toda su alma, en memoria igualmente de su patrón, el ingeniero Brett Adams, que sobrevivió un poco tiempo después de las fatales heridas para dejar de existir en la Ciudad de México, en un hospital en donde, por cierto, terminé, palabras de José Anastasio, de hacer esta historia para él y ofrecerla a la memoria de aquella mujer conocida como la mestiza, a quien el destino le arrebató por lo que él llamaba el agua maldita, refiriéndose al aguardiente y sus estragos. Hasta su muerte, juró y perjuró que él fue inocente de aquellos momentos trágicos y que no amaría a otra mujer que no fuera su amada mestiza, María de Lourdes y Ibargüengoitia Antonia, sin saber que su existencia estaba en regresión y sus días estaban ya contados. Desde entonces, aquellos pobladores de Buenavista aseguraban escuchar por la noche los gritos de dolor de la chona y la mestiza, dos mujeres que dieron nombre a uno de los cerros del norte de Veracruz, enclavado en la llamada Huasteca Veracruzana. Y como vivos testigos de este hecho sangriento, consecuencia de la conjugación de la envidia, el odio, el coraje y los efectos del alcohol que hace perder la razón y la conciencia. Hoy en día, el lugar en referencia sigue guardando como un mal recuerdo estos hechos y algunos otros que salen del real para convertirse en algo increíble o irreal. Extrañas presencias de bolas de fuego y esferas luminosas forman parte de las narraciones de los lugareños y de gente que como curiosa visita el cerro y siente que son observados siempre por algo. Sienten también escalofríos en todo el cuerpo y sensaciones inexplicables que no todos son capaces de soportar. Esferas de luz que van desde el rojo, el amarillo centellante, hasta el azul celeste, hasta el tono gris o grisáceo, cuyo movimiento pareciera tener inteligencia, sombras y espectros que se confunden con la oscuridad imperante por las noches. Y estas siempre tienen los alaridos de terror que ponen los pelos de punta y traen consigo maldición y horribles noches de insomnio. ¿Serán acaso las almas que no han descansado, de quienes fueron llamadas
posteriormente Las Borrachas? José Anastasio Lira Leitón, el hombre que escribió esta historia, dicen, fue encontrado muerto años más tarde en uno de tantos pozos perforados en el predio Juan Felipe, al parecer picado de una víbora venenosa de las llamadas coralillo. Su escrito, pasó de mano en mano con los dueños de las compañías y quedó en poder de quien, hasta ese tiempo del auge petrolero, ha quedado como testimonio de ese cerro llamado desde entonces Las Borrachas. ¿Qué le parece esta historia? Digna de una telenovela tal vez, pero con un final trágico. Así nació el nombre del Cerro de las Borrachas. Gracias por su atención. Ojalá haya sido de su especial gusto. Víctor Hugo Gómez Barrios, servidor y amigo de todos ustedes.